Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a nuestro webinar del miércoles de la GAE. Mi nombre es Carla Chavajay. Estamos muy contentos de poder tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a todos los que nos están acompañando y como ya mi compañera Andrea lo dijo el miércoles pasado, hoy es nuestro último miércoles de webinar del año y regresaremos hasta en enero. Y lo vamos a cerrar con broche de oro con el webinar Mejores prácticas y regulación para la protección de datos personales. Está a cargo de SPC Internacional y quien lo estará impartiendo será Sandra Rechnitzer, quien actualmente se encuentra en Costa Rica. Muchas gracias, Sandra, y qué gusto saludarte. Muchas gracias a ustedes, placer que me hacen y totalmente honrada de acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Solo antes de iniciar, te voy a comentar la temática. Ok, perfecto. Tendrás 45 minutos de exposición y los últimos 15 minutos los estaremos utilizando de preguntas y respuestas. Pero como a petición tuya, este webinar será interactivo. Nuestros asistentes tendrán la oportunidad de poder activar su micrófono cuando surja alguna duda. Yo estaré enviando en el chat el listado de asistencia para que puedan registrarse. Muchas gracias. Ahora sí te cedo la palabra. Muchísimas gracias. En realidad sí, a mí me encanta cuando la gente quiere participar porque no solo yo les transmito los conocimientos que quiero transmitirles, sino también aprendo de ustedes y hacemos esto un poquito más movido. Así que yo sé que tenemos esos 15 minutos para ahí al final, pero la verdad es que si quieren participar yo estaría súper honrada de oír los comentarios y oír lo que me tienen que decir para hacer esto más ágil y más dinámico. Hoy les vamos a hablar de mejores prácticas y regulación para la protección de datos personales. Ustedes ya conocen a SPC Internacional porque ya han tenido varias charlas y varias sesiones y yo les quiero presentar a Legaltech. Legaltech es una empresa hermana de SPC Internacional y nosotros vimos la necesidad de generarla porque nosotros ayudamos a los clientes en una parte en la que normalmente no están casados, no está casado el derecho, que es con la tecnología. Nosotros tenemos más de 20 años de brindar consultorías y ayuda a los clientes haciendo que el derecho camine de la mano con la tecnología, la seguridad de la información y la protección de datos personales. Entonces aquí somos abogados que nos podemos entender con los tecnólogos y que conocemos de innovación. Por si nos quieren consultar cualquier cosa y también sacar provecho en esta sesión de eso, pues estamos en la mejor disposición. Hoy vamos a hablar de mejores prácticas y regulación para la protección de datos personales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de datos personales? Bueno, podemos definir datos personales como cualquier dato relativo a una persona identificada o identificable. Y aquí las palabras clave son identificada, identificable e información estructurada. ¿Por qué creen ustedes, y aquí les pido participar, por favor, si tienen a bien, que hablamos de cuándo nos referimos nosotros a personas identificadas? ¿Cuándo será eso? Ah, bueno, Carla, por favor, sí le voy a pedir un favorcito y es que yo estoy trabajando en Mac, entonces no veo a la gente cuando levanta la mano. Si hay alguien que levante la mano, me avisa, por favor, porque no los veo. Mira, no me aparece como la pantallita ahí quien esté levantando la mano. Entonces, si alguien quiere participar, que me cuente. No tenga pena, con mucho gusto, pero ahorita nadie ha levantado la mano. Bueno, y sí, ajá. Entonces procedo. Buen día. Sí, perdón. Buen día. Buen día, Sí, ¿cómo está? me imagino yo que la persona identificada, el término al que usted se refiere es cuando le piden en algún momento un nombre de usuario, un número de contraseña en alguna plataforma o no sé si estoy equivocada. No, sí, exacto, ¿verdad? La persona identificada es cuando ya la tenemos plenamente identificada. Y por eso les pongo ahí cuando ya la hemos individualizado, ¿verdad? Cuando ya sabemos, por ejemplo, tenemos una cédula de identidad en donde está el nombre de la persona, la fotografía de la persona, el número de identificación, no necesitamos nada más, ¿verdad? Ya está plenamente identificada. Entonces nos referimos a la protección de eso, de esos datos que me permiten identificar a la persona. Pero también datos personales son los datos que nos permiten identificarla. Y eso es ser identificable, que es no tengo todos los datos y por eso les pongo un examen de sangre ahí. No tengo todos los datos, pero como ustedes han visto en CSI, si tengo una gota de sangre, aunque yo vea la sangre y no sepa de quién es, la voy a juntar, ¿verdad? Esa sangre le voy a realizar un análisis de ADN y el ADN sí me va a decir quién es la persona. Entonces, cuando yo puedo unir ciertos datos para poder identificar a una persona, eso la hace identificable.
Entonces, no tiene que ser exactamente como en la cédula de identidad, que ya lo tenemos, es una determinación unívoca de una persona, pero con unos datos los podemos juntar con otros y hacer que esa persona sea identificable. Entonces, eso también lo protege la ley. Pero hay un tercer requerimiento, que es que la información debe estar estructurada. Y cuando nos referimos a que la información debe estar estructurada, es que no se requiera hacer esfuerzos sobrehumanos para poder determinar quién es la persona. Y con esto me refiero a que si tenemos una bodega con datos desestructurados, con información atómica, es decir, en papel, pero que para determinar, para estructurar esa información y para determinar a quién pertenecen, tengo que hacer un análisis tan grande que la información va a perder actualidad, entonces ya esa información no es estructurada y no estaría dentro de las competencias de la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque los datos tienen que ser actualizados. Si ya yo voy a definir, si los datos no son permanentes en el tiempo y yo tengo esa información y mientras descubro quién es su titular, gasto 5 años, ¿verdad? Y a lo mejor la persona al principio era un chiquito y luego termina siendo un adulto, entonces ya esa información no me va a ser válida, ni protegerla me va a servir para gran cosa, sino que solo me va a hacer gastar presupuesto protegiendo una información que ya ni actual es, ¿sí? Entonces, tampoco protege a las personas jurídicas la protección de datos personales. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero eso es lógico. Bueno, pues resulta que en algunos países la protección de datos personales sí protege a las personas jurídicas. En Guatemala, no. Es solo una protección que es un derecho humano, ¿verdad? Protege a personas físicas y no a personas jurídicas o empresas. Y también tenemos que tener presente que no solo se trata de información privada, se trata de cualquier tipo de información que es relativa a una persona, ya sea en su ámbito público, en su Sandra, ámbito perdona, privado. perdona que Sí, te interrumpa. No podemos ver tu presentación. no se puede ver la presentación. No sé si lo puedes darle compartir nuevamente, a ver si sí se Sí, voy puede. a darle a compartir nuevamente. Gracias. Y ahora sí. No, permíteme. Ahorita sí, ya, muchas gracias. Ok, perdón, no sé qué habrá pasado. Ok, entonces, ¿hasta dónde vieron? ¿Me devuelvo? ¿O esta sí la habían visto? No, esa no, ¿Y la anterior? tampoco, no se podía ver. Desde el inicio no se podía ver. Esta de las personas físicas, bueno, y las personas, esta es la de las empresas, y bueno, ya pasamos a esta. Entonces, se trata de cualquier tipo de información relativa a una persona, ya sea en su ámbito público, privado, laboral, familiar, recreativo, entre otros. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces lo hacemos como sinónimo de información privada, de lo que yo guardo en una gaveta, de lo que tengo en mi computador como confidencial. Y no, ¿verdad? En realidad es muy importante saber que yo tengo derecho a tener una vida privada aunque ande corriendo en la calle. ¿Por qué? Porque existe, y ahora lo vamos a ver con más detalle, una presencia ubicua de la tecnología. Es decir, la tecnología está en todo. Por eso hubo la necesidad de hacer normativa en materia de protección de datos personales. ¿Cómo hacemos, dijeron los legisladores internacionales, para proteger a la persona cuando anda corriendo, cuando está bailando, ¿verdad? Aunque sea frente a otras personas? Porque no se trata de que la tecnología me robe espacio para ser quien yo soy. Se trata de que aún habiendo esa ubicuidad tecnológica o esa omnipresencia de la tecnología, la persona pueda salir a correr y no le tomen una foto en la calle. Entonces es en su ámbito privado, en su ámbito público, esté con gente o no esté con gente. Eso se trata, de proteger un ámbito de intimidad de la persona. ¿Cuáles son ejemplos de datos personales? Bueno, hay datos personales de carácter identificativo, por ejemplo, el domicilio, el teléfono, imágenes, datos biométricos, huellas dactilares, entre otros. ¿Todos son iguales? No, no son todos iguales. De hecho, los estados y las naciones lo que han hecho es protegerlos de manera diferente y hacer una estratificación de la información. Los datos biométricos, por ejemplo, son mucho más sensibles que cualquier otro tipo de datos y así lo han establecido los estados. ¿Por qué? Alguien, a ver, hagamos pensemos por qué podría ser como el emoji, que los datos biométricos, es decir, aquellos datos físicos que me definen como persona, ¿verdad? Y que son fácilmente identificables, pudieran ser más sensibles que cualquier otro tipo de datos. Por ejemplo, una cédula con todo y fotografía. ¿Por qué puede ser que los datos biométricos, la medición de mi nariz,
el espacio que hay entre un ojo y el otro ojo, la forma de las cejas, las posibles cicatrices que tengamos, las huellas dactilares. ¿Por qué estos datos biométricos, según ustedes, son más sensibles que cualquier otro tipo de datos? ¿Qué les parece? Todas las respuestas son válidas y son muy importantes para mí, así que el que me quiera participar, yo encantada. Les digo, les soplo, como decimos aquí en Costa Rica. Yo no sé si está igual dicho ahí en Guatemala. Les adelanto, porque es muy difícil cambiarlos. O sea, con nuestros datos biométricos nos pueden identificar en cualquier lugar, ¿verdad? Y es difícil simularlos. Entonces, el uso de estos datos biométricos permite que nos vayan a reconocer en cualquier lado del mundo en donde estemos. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Los datos biométricos necesariamente tienen que ser sensibles porque donde se pierda ese dato que dice cuánto le mide a usted entre un ojo y un otro ojo, el tamaño de la nariz, las cicatrices que tienen en la cara o las huellas dactilares, lo van a poder reconocer donde sea y van a poder utilizar esa información para lo que sea. Entonces, los estados lo que han hecho es estratificar cuáles datos son sensibles, cuáles datos son públicos, cuáles datos son de conocimiento privado y cuáles datos son para que, por ejemplo, la administración los utilice, pero sin compartirlos. También están los datos de circunstancias sociales y de características personales, por ejemplo, datos relativos al estado civil, los datos de familia, quiénes son dependientes, hijos, cónyuge, entre otros, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la edad. ¿Por qué quiero hacer detallar aquí un poco? Porque muchas veces pedimos datos en las empresas y en las instituciones que realmente no necesitamos. Y dato que pidamos que no necesitemos va a hacer que lo tengamos que cuidar y que tengamos responsabilidad sobre ese dato. Y les digo un ejemplo que normalmente nos encontramos. Tal vez tienen una celebración del Día del Niño en la institución. Entonces le mandan un listado de los hijos de las personas que trabajan para la institución, ¿verdad? Lo hacen, claro que sí, con el consentimiento de los padres de familia, porque probablemente tal vez no tendrían esos datos. Supongamos que sí partieron del consentimiento informado de los papás para hacer ese listado. Y se dejan el listado porque dicen, por utilidad práctica no quiero el año entrante pedir estos mismos datos de los hijos de mis funcionarios. ¿Ustedes creen que eso está bien o está mal? Si solicito los datos de los chiquitos, de los hijitos de los funcionarios y me los dejo para siempre y el consentimiento no dice que lo puedo hacer, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? Está mal porque no hay autoridad, no hay Claro, permiso. exactamente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. No hay permiso, pero no solo eso. Una cosa tan simple que nos puede parecer tan simple, los datos de las personas menores de edad son datos de altísima sensibilidad. Esto quiere decir que los controles que tengamos que instaurar para esos datos van a generar una serie de responsabilidades para la institución que a lo mejor ni siquiera están incluidas en un análisis de riesgo de los datos que la institución sabe que tiene que proteger como datos sensibles. Entonces, ese tipo de cosas no pueden estar sucediendo. Pero para que la institución sepa que tenemos esos riesgos sin siquiera saberlo, tenemos que saber cuáles son los datos que guardamos. Y muchas veces ni siquiera eso sabemos. Entonces, también datos de detalle del empleo académicos y de formación. Por ejemplo, los datos de puestos de trabajo, de escalas salariales, de titulaciones, de acciones de personal, de certificados profesionales, de experiencia profesional laboral, de pertenencia a colegios profesionales, el historial académico, entre otros, y notas que hayan recibido en certificaciones o exámenes o pruebas dentro de la institución también son importantes. A veces las instituciones mismas también cometen errores al compartir los CVs o las hojas de vida de sus funcionarios, porque no necesariamente los funcionarios quieren que eso suceda. Y esos son datos personales, ¿verdad? Entonces, también si van a estar aplicando pruebas, esas pruebas son datos sensibles de los funcionarios, porque esas pruebas, ahorita lo vamos a ver más adelante, pueden hacer que esa persona, por haberse sacado una mala calificación en una prueba determinada, en un momento determinado, para el que no estaba preparada, esa información, si la compartimos, le vaya a perjudicar mucho más tiempo que el que debió haberle perjudicado y por razones diferentes a las cuales le hicieron tomar esa prueba.
Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos o de Talento Humano, como se llame para ustedes, tiene que tener altos estándares de protección de datos personales. Porque no es trivial lo que puede pasar, las consecuencias que puede acarrear el que esos datos personales se utilicen para fines que no estaban previstos en el inicio. Datos económicos y financieros, por ejemplo, los ingresos, los salarios, las rentas, excedentes, deudas, pensiones, hipotecas, embargos, beneficios, créditos, préstamos, avales, planes de jubilación, son información sensible también. Nos dan las características de en qué estrato económico o financiero está una persona y eso puede hacer que sea sujeto o no de crédito y que sea más de la información que normalmente piden las entidades financieras para poder generar créditos y darle ascenso social a las personas. El acceso al crédito mismo se puede ver perjudicado por razones de un maltratamiento de datos personales. Los datos de carácter administrativo, los procedimientos administrativos, todo tipo de infracciones, impugnaciones, quejas, procesos sancionatorios, recursos administrativos y las sanciones aplicadas también tienen que tratarse con cautela como lo establece la normativa, porque nosotros generamos este tipo de sanciones para penalizar cierto tipo de comportamientos, pero si eso se sale del rango de esa penalización del comportamiento, le estamos causando y generando daño a las personas en ámbitos que a lo mejor no tendrían a los cuales transmitirse. Los datos de carácter judicial, por ejemplo, también los expedientes judiciales, los historiales judiciales, las sanciones, procedimientos y tramitaciones y la hoja de delincuencia solo se deben de utilizar para lo que la ley permite que se puedan utilizar y no para cualquier fin que no haya sido autorizado por normativa. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda. Si no hay dudas, entonces seguimos. Datos de identidad digital, que a veces no nos parece que eso puede hacer datos personales y que hay que proteger el login, por ejemplo. Las galletitas, los cookies, el chat name, quién es el emisor, quién es el receptor. La localización, ¿dónde están? ¿Desde dónde están escribiendo ustedes, por ejemplo, en un dispositivo? Todos los aparatos de GPS o de localización satelital. Los dispositivos y sus contenidos, esa información también es personal. Los contenidos de esa información, los comportamientos, cuál es el historial de búsqueda y las actividades que ustedes realizan. La duración de las sesiones y la dirección IP. ¿Por qué? Porque todos esos datos me van a permitir generar un perfil de lo que a ustedes les interesa. ¿Qué pasa si yo tengo acceso? Y ahí es una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo tengo acceso a todos sus historiales de búsqueda el día de hoy? ¿Los voy a poder conocer mejor? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me ayuda? Hola, hola. Considero que sí, va a poder, a través de la página de nuestra búsqueda, va a poder rastrear nuestro número IP, o sea, nuestra ubicación, qué es lo que buscamos, nuestros gustos y similitudes que día con día buscamos, ya sea en los navegadores de Google, incluso la música que escuchamos con el historial de YouTube y muchas cosas más, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias. Súper bien. Claro que sí, ¿verdad? Yo voy a poder generar un historial de ustedes. ¿Qué les gusta? Como dijo el compañero, ¿qué compran? ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son los sitios que visitan más? Y eso pasa, las empresas nos hacen ese historial o ese perfil de nosotros cuando buscamos información. ¿Sí? Todos los días del mundo, cuando nosotros nos metemos a internet a buscar información, construyen un perfil. Por eso es que nos dan, con inteligencia artificial, recomendaciones de que tenemos que comprar y nosotros decimos, ¿será pitoniza esta página de internet? Claro que no, ¿verdad? No es que ellos sepan de nuestros gustos porque se lo imaginaron o por intuición, es porque las páginas les dan ese tipo de información. Ahora, con ese tipo de información yo puedo discriminarlos. ¿Ustedes qué creen? Podría discriminarlos yo, podría generar segregación de las personas sabiendo qué les gusta y qué hacen, en sus ratos libres incluso. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen? Que sí, ¿verdad? Que sí.
Porque si a alguien que está con toda mi información no le gusta, no tiene los mismos pensamientos, no visita los mismos sitios, no compra las mismas cosas, ya se generó un perfil, no me conoce, pero en su cabeza ya se generó un perfil de lo que yo hago, de lo que me gusta y no me gusta, de por qué busqué cierta información, porque puedo estarla buscando para efectos de trabajo, ¿verdad? Pero ellos ya se hicieron un análisis de la persona y definieron cómo era yo sin siquiera conocerme. Y eso es muy peligroso. Eso sí quiere proteger las normas, la normativa en materia de protección de datos personales. La metadata también es un dato personal. Es información de tráfico de torres celulares, por ejemplo. Si las personas van a saber por dónde usted pasa, por dónde va pasando su celular, con el tráfico de torres celulares supieron dónde usted estaba. Y de hecho se han resuelto crímenes determinando dónde estuvo una persona en determinado lugar, por dónde pasó, por los dispositivos que utiliza. Y puede no ser un teléfono. Por ejemplo, en un caso de un homicidio en Estados Unidos, el rastreador del monitor cardíaco que usaba para hacer ejercicio determinó por dónde había pasado y quién era el autor, ¿verdad? Porque no es que simplemente le prestó el reloj a alguien, él ya tenía en el estudio de inteligencia artificial cuáles eran sus pulsaciones en determinados momentos y además con el paso por las torres celulares se sabía cuál era normalmente por donde él pasaba y si había salido o no había salido del ámbito que normalmente transitaba. Entonces así se discriminó cuál era el verdadero asesino de la muchacha en un parque en Estados Unidos. Todos esos son datos personales, las estampillas de tiempo, el ruteo de comunicaciones, los identificadores de los dispositivos móviles, porque como les dijo el compañero, todos responden a una dirección IP. La información de los buscadores, el URL, la forma en que nosotros presionamos el teclado. Y aquí les cuento, porque yo tomé un examen en una sesión virtual y la preparación para tomar el examen en esta sesión virtual, había que digitar un texto, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, ¿para qué tendríamos que digitar un texto para que después nos pudieran reconocer como la persona que estaba tomando el examen? Entonces, la forma en que nosotros presionamos el teclado puede ser un dato personal, porque lo hacemos diferente a como lo hacen otras personas. Si la forma en la que yo presioné el teclado de previo a que hiciera el examen y después de hacer el examen hubiera sido diferente, me hubieran anulado el examen. Entonces, vean lo interesante que es que la tecnología permite reconocernos y hacernos identificables por comportamientos o patrones que nosotros tenemos. Nosotros esto lo pensamos todos los días, que generamos estos patrones, no, ni siquiera nos damos cuenta. Si por supuesto yo no hubiera hecho ese examen, probablemente no sabría ni siquiera que existe este tipo de dispositivos y que los patrones con los que digitamos son diferentes a los de las otras personas. Entonces, con esta interacción que tenemos con la tecnología, estamos generando datos personales todo el tiempo. ¿Nos damos cuenta? No, no nos damos cuenta. ¿Leemos los términos y condiciones de las páginas que visitamos? Probablemente no. Y nos estamos exponiendo a la cesión de los datos y a la transmisión de datos por la utilización de tecnologías que ni siquiera nos damos cuenta y estamos hasta siendo a veces negligentes porque no estamos leyendo esos términos y condiciones. Entonces, ¿qué se busca específicamente con esta legislación? Bueno, eliminar la discriminación y propiciar el desarrollo de la personalidad. Cuando ustedes van a un baile en donde solo están sus amigos y hay música para cantar karaoke, ustedes se portan igual que en la oficina, ¿sí o no? ¿Quién me contesta? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? porque es un ambiente diferente. Claro, y porque estamos en confianza. Precisamente eso es lo que quiere esta normativa. Propiciar que nosotros seamos nosotros mismos donde quiera que estemos, aunque nos estén grabando las 24 horas del día. Usted puede estar cantando karaoke como lo hago yo, a grito pelado con sus amigos, porque usted sabe que esa información no deberían llevársela para ningún otro lado y sacarla de contexto. Porque yo tengo derecho y ustedes tienen derecho a la libre expresión de su ser y al desarrollo de la personalidad con total libertad y sin la injerencia de terceros. Entonces, ¿qué quiere la normativa? Que exista una razón legítima y protegida por el derecho para acceder y dar tratamiento a esos datos personales o a la esfera íntima de la persona. Y que la finalidad, esa finalidad que está permitida
o autorizada por una razón legítima y protegida por el derecho se respete, a menos claro que existan excepciones avaladas por el ordenamiento jurídico o por el mismo titular de los datos. ¿Por qué es importante establecer que también el titular de los datos pueda generar excepciones? Y pues muy sencillo, porque es el dueño de sus datos. Entonces, la legislación nos da un enfoque titular céntrico. Solo los facilita a terceros si quiere para cumplir la finalidad prevista. Pero los datos personales que se han facilitado a terceros para fines legítimos permitidos por el derecho nunca pasan a ser de esos terceros. Siguen siendo de sus titulares y este debería tener control de ellos, excepto que la normativa establezca lo contrario. ¿Cómo se tutela esto en Guatemala? Bueno, pues no existe al día de hoy que yo sepa, ¿verdad? Por lo que estuve investigando, una ley específica aprobada, pero esto no quiere decir que no se regule del todo, porque ya hay normativa y jurisprudencia, lo que han dicho los jueces, relacionada con el tema y referida a los derechos de los individuos a la privacidad, a la intimidad, al honor, a la información confidencial, al tratamiento y acceso a los registros privados y a la autodeterminación informativa, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Y hay dos iniciativas en discusión, la iniciativa 5921, que es una ley de protección de datos, y la 6103, que es la ley integral de protección de datos en poder de terceros. Estas dos lo que van a hacer a rasgos generales es establecer principios, derechos, deberes y procedimientos dirigidos a regular la protección de datos personales, tomando en consideración la interrelación entre la vida privada, que era lo que les decía, el ámbito personal, que debería estar libre de la injerencia de terceros, y los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero también garantizar esa protección a los datos personales y que el tratamiento sea legítimo, adecuado, proporcional, seguro, controlado e informado, y además la creación de un instituto de datos personales que actualmente no existe en Guatemala. ¿Qué es el derecho a la autodeterminación informativa? Bueno, es un derecho que le permite a la persona conocer lo que conste de ella, ¿verdad? Todo lo que los archivos que hayan de ella, en archivos físicos y lógicos, en fichas, en registros, sean públicos o privados, manuales o no. La finalidad a que se dedica dicha información, así como su protección, que estén correctos al poder rectificarlos o actualizarlos, y el derecho a que siempre se respete esa finalidad. Yo no sé si ustedes supieron de un caso muy sonado aquí en Costa Rica, en donde entre instituciones públicas se repartieron los datos personales y los pasaron, se los transfirieron para finalidades que no eran las finalidades que le correspondía, que eran competencia de cada una de las instituciones. Esto quiere decir, si había una institución que emitía licencias, por ser organismos del Estado, ellos pensaron que podían traspasarla a otras instituciones, ¿verdad? Y no estoy diciendo, por ejemplo, porque ese no fue el caso, no fue como una institución que generaba licencias, pero hubiera podido ser, ¿verdad? El caso en que las instituciones públicas se pasaban la información. Bueno, muchas de esas instituciones no tenían la finalidad de tener los registros de datos que les estaban pasando. Como les dije al principio, no tenían por qué tener esa información porque en el momento que la tuvieran, les iba a generar responsabilidad, pero tampoco podían transferirla porque el Estado no es uno solo como institución a nivel macro, pero cada institución tiene su finalidad. Entonces, no se respetó la finalidad. Se transmitió entre instituciones del Estado supuestamente para compartir información que les iba a servir para hacer análisis de datos, pero en realidad no tenían que tenerla todos. Entonces, bueno, eso fue un problema muy serio en el que se vio imbuido el presidente de la República. Entonces, lo que se quiere con la protección de datos personales es generar un enfoque titular céntrico, y ya vamos a hablar un poquito más de eso también, en donde haya un mayor protagonismo del titular, quien va a dejar de ser un espectador pasivo para empoderarse como lo que es, el dueño de sus datos. De ahí que en toda la normativa tenga especial importancia la transparencia y el consentimiento. La transparencia, ¿por qué? Porque si yo no le digo la verdad al titular de los datos y utilizo su información para lo que yo quiera como institución pública, ¿estoy siendo transparente, sí o no? Si yo le pido un consentimiento informado, que es donde la persona me dice, sí, sí puede utilizar mis datos personales y lo uso para cualquier efecto que a mí se me ocurra,
estoy teniendo transparencia en el tratamiento de datos personales. ¿Qué creen ustedes? Sí. Si le digo para qué los voy a usar y lo uso para eso, sí. Pero si nada más le pido un consentimiento general y la persona no va a saber para qué los voy a usar, eso no es un consentimiento que sirva, ¿verdad? Porque no le estoy dando transparencia, no le estoy diciendo, o sea, estoy engañando. Lo que vamos a ver, el fraude no puede servir para conceder permisos. La persona tiene que saber para qué se van a utilizar esos datos personales. Y o tiene que ser con consentimiento, que es un principio básico del titular de los datos personales, o por una excepción generada por la ley. ¿Qué implica? Bueno, el derecho a ejercer los derechos ARCO. La autodeterminación informativa implica que el titular de los datos puede acceder, rectificar, cancelar sus datos personales u oponerse al uso de los mismos cuando corresponda, cuando la información sea errónea, cuando esté incompleta o esté inexacta, porque ninguna institución ni individuo tiene que utilizar información que vaya a permitir generar un perfil de la persona si esta información es errónea, incompleta o inexacta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una institución financiera que maneja información de ustedes incorrecta? Los puede hacer que no puedan tener acceso al crédito, por ejemplo, y eso es una discriminación. Entonces, los derechos ARCO, que permite o que nacen de la autodeterminación informativa, les permite eso. Si la información está errónea, incompleta o inexacta, usted la puede pedir, solicitar que se cambie. El derecho a reservar cierta información y que aun cuando esta pueda ser legalmente requerida, se mantenga en grado de confidencialidad con respecto a terceras personas ajenas a la situación que motivó el requerimiento. Aun cuando sea necesario que usted dé y sea obligado que ustedes de esos datos no deberían utilizarse para cualquier cosa, que fue lo que pasó aquí con el caso de la UPAD que les contaba. El derecho a no ser obligado a proporcionar datos de carácter sensible. De hecho, en algunos países, el proporcionar datos de carácter sensible tiene que ser por ley que se establezca. Y si las empresas o instituciones utilizan esos datos sensibles sin el consentimiento del titular o sin que la ley lo establezca, hay penas privativas de libertad. O sea, son delitos. El derecho a que el tratamiento de los datos obedezca a un elemento habilitador. Es decir, que solo se dé cuando exista trascendencia o interés social legítimo de la colectividad o una normativa habilitante o el consentimiento del titular. En Guatemala pueden requerir datos personales el Ministerio Público, las autoridades policiales, las autoridades judiciales, el Tribunal Supremo Electoral y la Superintendencia de Administración Tributaria. El Registro Nacional de Personas es el que determina qué instituciones pueden solicitar los datos. Es muy importante que ustedes lo tengan presente. Y, diferente de otros países, Guatemala ha establecido como información pública el nombre y los apellidos de la persona, el número de identificación, las fechas de nacimiento, la fecha de defunción, el género, la vecindad, la ocupación, la profesión, oficio, la nacionalidad y el estado civil. Es decir, no le ha dotado o ha excluido de esta protección de datos personales a estos datos que permiten identificar a la persona porque dice que son públicos. Eso no pasa en todos los países. ¿Qué límites hay a la autodeterminación informativa en Guatemala? Bueno, según el derecho guatemalteco, esta cede ante acciones que procuren garantizar valores y fines supremos del Estado y que se traducen en interés colectivo o general, mismo que priva sobre el interés particular del titular de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Los datos personales son muy importantes para su titular, pero hay para la colectividad datos que son preeminentes, que se puedan utilizar por el Estado guatemalteco. Y entre estos files y valores supremos, el Estado guatemalteco ha priorizado la vida, ha priorizado la libertad, ha priorizado la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Pero esto, ¿cómo se come? Dirán ustedes. Perdón, no sé si alguien quería hablar. Perdón, sí, solo Sí. podría regresar a la imagen anterior, a la otra, A a la la otra. anterior. Ajá. Sí, solo voy a tomar una captura, gracias. Con Gracias. Ustedes me dirán, y esto en la vida práctica, en el día a día, ¿cómo se traduce el principio a la autodeterminación informativa? Bueno, es en legalidad. Esto quiere decir que el tratamiento de los datos personales solo puede llevarse a cabo de conformidad con lo establecido por el ordenamiento jurídico. Es decir, en respeto a las normas y pronunciamientos que regulan la materia.
El principio de lealtad y transparencia: no pueden tratarse datos personales por medios fraudulentos o bajo engaño. ¿Esto qué quiere decir? Que si a usted le ponen un consentimiento informado y le dicen, yo voy a poder utilizar sus datos personales solo para emitir una cédula de identidad, y lo usan para otras finalidades, me están engañando, ¿verdad? Me están pidiendo un consentimiento informado específico para usarlo de manera general. Ese consentimiento no le va a servir a la empresa que está recabando los datos para absolutamente nada, porque no está respetando la finalidad con la que se concedió. Entonces estaríamos burlando el principio de la autodeterminación informativa. La adecuación al fin, esto mismo: el tratamiento que se haga de los datos debe coincidir con las finalidades determinadas y, ojo esto, explícitas y legítimas para las que se haya solicitado. Si lo pido para determinada finalidad, no por interpretación ampliativa voy a poder yo interpretar, ¿verdad?, que me lo están dando para más de lo que expresamente, de manera explícita y legítima, dice en el texto en el que se concedió el consentimiento informado o el texto de la ley. Minimización y calidad de la información: solo pueden ser tratados los datos cuando sean adecuados, cuando sean proporcionales y necesarios. ¿Para qué? Para el ámbito y las finalidades determinadas, y que sean además exactos, veraces y estén actualizados. ¿Qué nos obliga a eso? ¿A qué nos obliga eso a las empresas y a las instituciones? A verificar que efectivamente los datos que estemos recopilando sean proporcionales para el fin, que realmente los necesite, que no estoy pidiendo más de lo que realmente necesito para cumplir el fin, y en las instituciones públicas es para el fin, para el que la institución debe cumplir según el Estado, y que estos además sean exactos, veraces y estén actualizados, porque si no, estoy utilizando un perfil de una persona o unos datos de una persona que ya no es la persona que me están describiendo esos mismos datos. Aparte, y uno diría, es lógico, yo no quiero tratar datos personales que estén desactualizados, no sean veraces y exactos, pero cuando yo hago las auditorías de los datos que utilizan mis clientes, a veces me doy cuenta que están utilizando datos que son inexactos, que no son veraces y están actualizados. Y ellos me dicen, bueno, son para fines históricos, digamos, no les sirven, ¿verdad? Hay que entender que la información que manejemos, más si son datos personales, tienen que ser veraces, aunque sea para efectos de probar que el sistema funciona. Porque en el momento en que haya una fuga de datos o haya un incidente de seguridad, los datos que van a andar bailando por los lugares, para ponerlos en forma coloquial, van a ser datos que no son exactos y veraces y que pueden perjudicar al titular o al dueño. El manejo confidencial y seguro de los datos personales sujetos a tratamiento: es obligación de las entidades y los funcionarios proteger la confidencialidad de los mismos. Y la limitación del plazo de conservación, que esto tampoco lo cumplen las empresas y entidades. Los datos personales solo deberían conservarse por el tiempo estrictamente necesario para el objeto de su tratamiento y según lo permita el ordenamiento jurídico. Muchas veces las entidades me dicen, no, y yo les pregunto, ¿cuándo eliminan ustedes los datos? No los eliminamos nunca. Y yo, ¿cómo que no los eliminan nunca? No los eliminamos nunca. Eso no se puede. Eso es mala palabra en materia de protección de datos personales. Hay que eliminarlos de manera segura, que ya se hayan utilizado para la finalidad y por el tiempo que se requería, únicamente. De ahí la proporcionalidad. Y con el consentimiento informado: como principio general, el consentimiento del titular es una condición de licitud del tratamiento de los datos personales y normalmente debe cumplir con los requisitos de ser libre, sin que medie error, mala fe, violencia o dolo específico referido a una o varias finalidades determinadas, e informado. Es decir, que de previo al tratamiento respectivo debe habérsele dado suficiente información al titular con respecto al uso que se le dará a los datos, así como las consecuencias de otorgar o no su consentimiento. Por ejemplo, ustedes van a una entidad financiera. Les hablo mucho de entidades financieras porque ellos tienen muchas regulaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si a ustedes les dicen, usted me tiene que dar estos datos y usted no los da? No lo pueden obligar, excepto que la ley establezca que sí lo pueden obligar. Pero si usted está abriendo, por ejemplo, una cuenta, ¿verdad?, le tienen que decir, si usted no me da estos datos, está bien, no lo vamos a obligar. Pero estas van a ser las consecuencias de que usted no me otorgue un consentimiento. Por ejemplo, que no tenga acceso al crédito.
o que no podamos realizar las evaluaciones de su crédito. Y eso va a hacer que finalmente usted no pueda acceder a la totalidad de los servicios. Esa explicación hay que darla. Es una responsabilidad activa, el responsable, que es quien recopila los datos, quien decide cómo los va a tratar, y el encargado, que es un tercero al que yo le estoy dando la posibilidad de dar tratamiento a los datos para que ejerza algún tipo de servicio a mi favor. Por ejemplo, cuando la institución contrata el manejo, la gestión de las nóminas. Ese es un encargado, él no recopiló los datos los recopiló la institución, pero ese encargado debería seguir a las instrucciones del responsable. Y ambos tienen que demostrar que cumplen con las prescripciones aplicables en materia de datos personales, atendiendo a la naturaleza, al ámbito, al contexto, a la finalidad del tratamiento y a los riesgos. Y la minimización y calidad de la información. Solo podrán ser tratados datos cuando sean adecuados, proporcionales y necesarios en relación al ámbito y a las finalidades determinadas. Entendemos que esto es muy importante y que aunque no haya una ley específica, hay que tutelar los datos personales. Pero ¿cómo empezamos? Que es lo que siempre me preguntan. Bueno, ¿cómo se empieza cualquier proyecto estratégico? Con una planificación adecuada. Y para poder planear tenemos que tener claro el contexto en el que nos desenvolvemos, el cual necesariamente debe ser tomado en cuenta, ¿verdad? Como cualquier decisión estratégica, vamos a tener que considerar las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y demás del entorno en el que pretende aplicarse. ¿Por qué esto es importante? Porque las condiciones políticas me van a decir que sí y que no voy a tratar como datos personales dependiendo de lo que quiere el Estado guatemalteco. Por ejemplo, los datos de identificación dijo que no los protegía de manera especial porque son públicos. Las condiciones económicas, voy a poder aplicar tecnologías, tengo el presupuesto para aplicar tecnologías, y cuáles tecnologías, y ahí va la parte tecnológica también, cuáles tecnologías puedo aplicar sin violentar los datos personales. Hay unas tecnologías ahorita, yo por ejemplo, analicé un software de un país X, ¿verdad? Porque no quiero ponerlos en la palestra, que en ese país, en donde se generaron el software, era permitidísimo, pero que en cualquier otro país es un delito porque permitía ver casi que el pensamiento de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, para la institución pudiera haber sido muy bueno, hasta cierto punto, hasta que les exijan responsabilidad por haber llegado a un ámbito, a violentar un ámbito de privacidad que no debía violentarse. Ambientales incluso. Por ejemplo, hay tecnologías ahorita que permiten hacer un onboarding digital o matricular a las personas sin que tengan que estar físicamente presentes, ¿verdad? Con solo ciertas características de su identificación, datos biométricos, por ejemplo, le abren una cuenta en un banco o en alguna institución. Eso ahorra, por supuesto, costos energéticos a nivel país, por eso es importante, y las legales, porque sin tener la normativa, lo que va a pasar es que haya muchos gaps o muchos vacíos legales en donde podamos hacer tecnológicamente hablando muchas cosas, pero que no necesariamente vayan a terminar dentro del ámbito de la legalidad. Y el contexto en el que estamos en un contexto de, como les decía, tecnología ubicua. La tecnología está en todo lado, ¿verdad? Entonces tenemos que crear ambientes y foros que sean ficticios, por decirlo de alguna forma, para que podamos guardar dentro de un ámbito en donde la tecnología me vigila las 24 horas y yo estoy 24 horas conectada con la tecnología, el derecho me proteja de alguna forma, ¿verdad? Se levante un muro legal para que yo pueda ser yo, a pesar de los avances tecnológicos. Y en un evento de pandemia y pospandemia que nos hizo cambiar todo lo que conocíamos y todo lo que ya teníamos, los ámbitos de riesgo nos obligaron, el evento de la pandemia y pospandemia nos obligó a tomar decisiones no muy pensadas para poder sobrevivir y a compartir datos personales que hoy, digamos, que anterior a la pandemia y hoy es impensable que se puedan compartir, como son los datos de salud de alta sensibilidad. Todo eso hizo que, por supuesto, la legislación saltara y los estados saltaran y generaran ámbitos y foros seguros para la protección de datos, y resurgió, como fue tan rápido, una nueva estandarización y la adopción generalizada de mejores prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor no dio tiempo, estos cambios tan vertiginosos no dieron tiempo a los estados que aprobaran legislación, como lo está queriendo hacer ahora Guatemala, pero definitivamente sí tuvo que ajustarse a las mejores prácticas que por la globalización han venido estableciendo las empresas más grandes a nivel global y los estados a nivel global.
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por ejemplo, lo que hizo fue establecer unos límites muy marcados con penalizaciones altísimas a nivel financiero que ustedes deben haber visto ya a Google, a Facebook, le han puesto multas altísimas por el mal manejo de los datos personales y esto se hizo de índole global, ¿verdad? No solo porque comercialmente hablando, las empresas muy grandes empezaron a adoptar la normativa para que no los penalizaran y a exigirle a los estados que aprobaran normativa, sino porque los estados mismos, para poder ser competitivos, tuvieron que aprobar esa normativa o están en proceso de hacerlo. Y todo esto es porque no estamos aislados en el mundo. Por ejemplo, no se trata solo de cuidarnos de lo que tenemos, sino de aprovechar, ¿verdad? De las nuevas regulaciones, sino también de aprovechar lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué tiene Guatemala? Los profesionales altamente capacitados en tecnologías de la información, en multimedios, en entretenimiento, la penetración móvil, perdón, del 120%, un desarrollo de software de alta demanda y eficiencia, el desarrollo de políticas tendientes a la innovación, todo lo cual se debe hacer siempre y está muy bien. Ustedes mismos lo están haciendo con este programa de capacitación continua, ¿verdad? Están influyendo en que se pueda innovar libre de riesgos, ¿verdad? O la política de innovación productiva. Todo esto no es solo poner trabas, es todo lo contrario. Es poder ajustarnos a una normativa que pretende hacernos más productivos. Y para ser más productivos tenemos que demostrarle al mundo que estamos cumpliendo con la protección que el mundo nos está pidiendo. Ahora, proteger no significa prohibir. Recordemos que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto que le permita al titular oponerse indiscriminadamente a que se utilicen sus datos, porque estamos todos de acuerdo en que no podemos permitir el uso indiscriminado o arbitrario de los datos personales, mucho menos si se trata de datos de gran sensibilidad, pero tampoco podemos cerrarnos a la posibilidad de utilizarlos porque son necesarios para la prestación de servicios públicos y privados. De hecho, en el ámbito de la innovación y en la transformación digital que estamos viviendo, las nuevas tecnologías que nosotros con las que queremos los países innovar, nos exigen el uso de datos personales. Por ejemplo, el onboarding que les decía, la matriculación o la suscripción digital, la identificación y la autenticación digitales de usuarios, son elementos fundamentales en la disminución de costes, como les decía, en el ahorro de energía, en el aumento de la eficiencia y la seguridad en el funcionamiento de las entidades estatales mundiales, al ser estas y las tecnologías habilitadoras mucho más resistentes al fraude y la suplantación, más certeras y más confiables que los métodos que hemos venido usando de manera tradicional. ¿Cómo se logra ese balance? Bueno, tenemos que ver que el uso de las tecnologías y el de los datos sea legítimo, que sea razonable, que sea justificado, que sea veraz, que sea proporcional y que sea lo menos dañino posible desde la perspectiva de protección de datos como un derecho fundamental para el titular de los datos y por supuesto que sea seguro. Y así poder cumplir con el objetivo de ser verdaderamente balanceados, proporcionando un nivel de protección adecuada a los datos personales, que no se trata de reinventar la rueda, sino simplemente de recurrir a soluciones que se han probado extensivamente en otros países, como lo son la aplicación del juicio de proporcionalidad y específicamente para los efectos de esta ponencia, el juicio de seguridad. ¿Qué nos dice el juicio de proporcionalidad? ¿Qué debe hacer una entidad que quiera hacer uso de datos personales? Bueno, hacer un análisis concienzudo de la necesidad de utilizar esos datos para las finalidades que me ha dicho el derecho, teniendo presente que el tratamiento debería derivar más beneficios para el interés público que perjuicios para los derechos fundamentales del titular de los datos. Con el fin de prever esto, el juicio de proporcionalidad consiste entonces en valorar las finalidades, la idoneidad de esas herramientas tecnológicas que queremos utilizar innovando en el tratamiento de los datos personales y la verdadera necesidad de que para que se cumpla todo lo anterior podamos hacerlo protegiendo los datos que estamos recopilando. Si tenemos más datos que los que estamos recopilando, no deberíamos tener esos, que los que necesitamos para cumplir la finalidad, no deberíamos tener esos datos y proporcionándoles un nivel apropiado de seguridad contra tratamientos no autorizados o ilegales. Entonces, ¿qué nos hace hacer esto? Un análisis de riesgos con respecto al tratamiento de esos datos. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta en ese análisis de riesgo? El tipo y sensibilidad de los datos a los que les vamos a dar tratamiento, las posibles consecuencias de que esos datos se utilicen mal y se llegan a vulnerar, los medios por los cuales les estamos dando tratamiento, el estado actual de esa tecnología
y como les decía con este otro país que hizo esa tecnología violatoria de todos los derechos, si los puedo usar y los protejo, ¿verdad? No es solo utilizar indiscriminadamente la tecnología, sino si esa tecnología me permite utilizarlos adecuadamente y el número de titulares que estarían involucrados si hay una vulneración. Mientras más titulares tengamos involucrados, si hay una vulneración, más seguridad deberíamos tener en las herramientas que utilicemos. Para poder evidenciar que las medidas que tomamos son las adecuadas ante un juzgamiento, debemos llevar un control de trazabilidad que concatena la medida tomada con el riesgo o los riesgos que se pretenden mitigar. Entonces, si a mí me vienen a decir, ¿usted tomó los controles adecuados? Yo como institución debería poder decir, sí, los tomé porque este es mi análisis de riesgo y esta es la información que yo he estado utilizando. Si no puedo hacer eso, entonces no he utilizado ni el juicio de seguridad ni el juicio de proporcionalidad, ¿verdad? Hasta podría decirse que el tratamiento es negligente. Entonces, de previo realizar el tratamiento correspondiente, se debe aplicar también el principio de privacidad del diseño. Desde que yo diseño el tratamiento que le voy a dar a los datos, debería estar pensando en las medidas técnicas, administrativas, físicas y lógicas que me van a permitir un resguardo razonablemente efectivo de esos datos durante todo el proceso o proyecto determinado en función del ciclo de vida de la data. Es decir, desde que ingresa a los sistemas hasta que se sale. Y la privacidad por defecto. Es decir, solo se le dará tratamiento a los datos personales absolutamente necesarios para los fines específicos autorizados y solo por el tiempo necesario para ello. ¿Puedo hacer eso sin prepararme adecuadamente? No. Concordarán ustedes conmigo en que es prácticamente imposible y además muy irresponsable pretender aplicar medidas como las que hemos venido adelantando sin siquiera saber cuáles son los datos que realmente se necesitan en los procesos o proyectos que queremos o debemos correr. Por ejemplo, en el cumplimiento de las obligaciones institucionales por cumplir. ¿Quiénes deberían tener acceso a esos datos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué permisos deben tener? ¿Quiénes otorgan esos permisos? ¿Cómo se sabe si permanecen actualizados y si en efecto se respetan? ¿Los elimino cuando la gente se va? Por ejemplo, mis funcionarios. No sé, eso tendrían que responderlo a las instituciones. ¿Por qué medios tecnológicos deberíamos dar tratamiento a los datos personales involucrados? ¿Estas tecnologías son adecuadas o no lo son? No voy a innovar por innovar porque puedo estar violentando datos de carácter personal. ¿Cómo comunicamos las instrucciones necesarias a los terceros con quienes debemos tratar? Estos terceros que manejan nuestras nóminas, por ejemplo. ¿Cómo sé yo que yo como institución sí estoy tomando los recaudos adecuados y los terceros con los que trato también lo están haciendo? Los audito. ¿Y debería auditarlos a todos o solo a ciertos? Porque no tenemos presupuestos ilimitados y mucho menos las entidades del Estado, ni las públicas ni privadas, tienen el presupuesto ilimitado. Entonces, ¿cómo hago para efectivamente saber que a lo que me estoy comprometiendo como el responsable de los datos también se están comprometiendo los terceros? Estoy estableciendo con ellos contratos, por ejemplo. ¿Quiénes son esos terceros? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿O simplemente compartimos esa información con terceros y no los vigilamos? El dotarnos de documentación necesaria también es un gran paso y para ello requerimos políticas. Perdón, no. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Es que no, voy a un micrófono abierto. Entonces, es que estoy oyendo un micrófono abierto, pero no sé si es que quieren participar o hacer alguna pregunta o si seguimos. Vieras que no escuché. Qué pena, no los escucho. Podemos continuar, sí. Creo que solo estaba abierto el micrófono. Ok. Políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información. La documentación que necesitamos, políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información institucional son vitales, inventario y clasificación de activos de información de carácter personal que se van a requerir en el proceso proyecto de que se trate y los sistemas que se van a utilizar en su trazamiento, el análisis de riesgo del que les hablaba, el inventariado de receptores de datos personales y de permisos otorgados, porque una vez que ya no los necesiten los debería eliminar, la estrategia de privacidad por diseño y por defecto aplicar, el plan de trabajo incluyendo acciones de monitoreo, actualización, revisión, comunicación y mejora continua y un plan de sensibilización, capacitación y culturización para todos los involucrados. ¿Por qué? Porque el 90% de los incidentes de seguridad los siguen causando las personas, solo el 10%, si acaso, pasan por problemas de tecnología, por omisiones de la tecnología, por mala programación, por mala implementación. Seguimos siendo los seres humanos los que estamos detrás de los incidentes de seguridad.
Y todo esto no es algo que se deba hacer solo para los datos personales, sino que ya debería ser parte de un sistema integral de gestión de seguridad de la información en las empresas e instituciones. La seguridad de la información en general y la de datos personales se tiene que parecer a la institución en la que se aplica. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener que tener información sobre cuáles los datos que estamos utilizando, qué tipo de protección se requieren, cómo se recolectan esos datos, si se cuenta con mecanismos tecnológicos de cifrado o codificación que sean legales, que estén resistentes a ataques y adecuados a las naturalezas y características del dato, así como al nivel de riesgo que se corre, si además podemos auditar después esos controles, es decir, si se generan registros, bitácoras de acceso y tratamiento, y en general elementos de trazabilidad de acciones, tiempos de inicio, finalización, quién tuvo acceso, si eso queda, porque yo tengo que decirle a los dueños de los datos personales quién accedió a los datos y para qué finalidad. Eso es parte también del principio de la autodeterminación informativa. Si se implementa protección antivirus y antimalware, si los dispositivos físicos de recolección y almacenamiento se protegen en sí mismos para que no haya manipulación, hurto o robo, si el sistema puede programarse para permitir segregar distintos niveles de acceso conforme se necesite. Unas cosas que hacen muy a menudo los clientes es que autorizan por estrato, es decir, los gerentes o la alta dirección tienen acceso a todo. Si no lo necesitan, el acceso a todo, lo que hacen es hacer peligrar a esos puestos. Solo dé la información necesaria para cumplir con los requerimientos que estipula la institución, no más. Información de más que dé, información que va a tener que proteger y que va a traer obligaciones y responsabilidades. También es importante tomar en cuenta qué tan invasivo resulta el sistema para la recolección de los datos personales, siempre dándole preferencia a sistemas menos invasivos. Si se elimina la información una vez que se ha cumplido con el plazo legal y si el sistema de tratamiento elegido no permite segregar o categorizar individuos, es decir, no permite discriminar en función de patrones biológicos o de comportamiento. Sobre todo lo que les decía al principio, los datos biométricos, ¿verdad? Que no permita que discriminen a la persona. Y bueno, ustedes me podrían decir, pucha, esto es un dolor de cabeza. Esto es un proceso en extremo costoso y tedioso que implica mucho trabajo y esfuerzo. Pero si tomamos en cuenta lo que han dicho los estudios internacionales, el costo por incidente de seguridad es de 4.35 millones de dólares por incidente, según el Measuring Trust in Privacy and Security del Ponemon Institute. Ese costo solamente ha ido de incremento. El año pasado fue de 2.6%. El 80% de las entidades públicas y privadas reportan haber sido atacadas más de una oportunidad. 4.35 millones por incidente. Y entre la información mayormente atacada están, sí, señores y señoras, los datos personales de clientes, administrados y funcionarios. Y esto solo en términos económicos, o sea, que estamos hablando de moneditas. Cuando nosotros tomamos en cuenta los pasos típicos, básicos, involucrados en la atención de un incidente de seguridad donde hay vulneración de datos personales, estos son los básicos. Se presenta el evento, movilizamos a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad, vemos si tenemos los recursos necesarios o no, tomamos acciones inmediatas de estabilización, establecemos una postura legal porque no podemos salir a decir simplemente que fuimos negligentes y nos hurtaron la información. Tenemos que tomar acciones de procesos de contención de consecuencias frente a la opinión pública, frente a todos los que nos vayan a querer atacar, ¿verdad? Hay que investigar el evento. 288 días es el promedio en que nos damos cuenta que sucedió un incidente de seguridad después de que sucedió, ¿verdad? El proceso de notificación a las partes que haya que notificar, la atención de demandas y procesos legales que definitivamente se van a dar y los procesos de revisión para que no nos vuelva a pasar, aunque siempre va a volver a pasar. ¿Y cómo logramos hacer entonces más efectivo el trabajo a realizar? Bueno, gestionando un proyecto de aseguramiento de datos personales como un todo homologado con acciones conjuntas y no disociadas bajo la dirección de un equipo o rol de gestión con reporte a la alta dirección institucional que pueda lograr una verdadera coordinación multidepartamental. Todos tienen que participar, que abarque riesgos, continuidad de las operaciones, diseño de procesos y aplicaciones, seguridades físicas, lógicas de protección de activos de información. Todo esto desde una perspectiva integral u holística, sin descuidar el factor humano, como lo recomiendan los estándares y marcos de referencia internacionales aplicables a la materia. Los ISO de la serie 27000 de seguridad de la información, el 29100 de privacidad, los de la serie 31000 de gestión de riesgos, entre otros. Todo ello, por supuesto, integrando la protección de datos como un elemento indispensable. ¿Por qué tendríamos que hacer algo diferente en la protección de datos personales si ya
tenemos seguridad de la información porque el enfoque no es el mismo. Es algo parecido, pero el enfoque no es el mismo. Y aquí yo les pongo, ya para ir cerrando, porque ya sé que estamos sobre tiempo, les pongo el siguiente ejemplo que es muy didáctico, que me ha resultado muy didáctico. Cuando nosotros somos papás, ¿verdad? Y nos llevamos hijos a la playa, y esos hijos quieren invitar a terceros a ir a la playa con ellos, y la pregunta va para ustedes, ¿los cuidamos igual y les ponemos los mismos controles que les ponemos a nuestros hijos, sean laxos o estrictos, a esos terceros, o tomamos en cuenta la opinión de los papás? ¿Qué me dicen? ¿Quién me ayuda con la participación? ¿Los cuidamos igualito a nuestros hijos? ¿Les damos los mismos permisos y somos muy permisivos? ¿O será que nos importa y tomamos en cuenta lo que dicen los papás de esos muchachos o de esos chiquitos? ¿Quién me ayuda con la participación? ¿Sí me escuchan, sí? Sí, sí se escucha. ¿Los cuidamos igual? ¿Ustedes qué creen? Uno que me participe, uno. Para ir cerrando ya. Bueno, les digo, los cuidamos diferente, porque si nosotros somos muy laxos, ¿verdad? Nosotros como papás podemos, como decimos aquí en Costa Rica, jugarnos el chance de que pase algo, que no sea ilegal, por supuesto, pero pudiéramos tener controles laxos. Pero con respecto a esos hijos de esos terceros, hay que tomar en cuenta cómo quieren esos terceros que los cuiden. Y es lo mismo con la protección de datos personales. Con la protección de datos de las instituciones, ¿verdad? Uno puede hacer un análisis de riesgo y jugar ciertos riesgos si es que la ley se lo permite. Pero con los datos personales hay que tomar el enfoque de la normativa y el consentimiento de esos terceros con respecto a los datos personales. Entonces, pues sí, son información y hay que cuidarlos, pero el enfoque y los permisos que me puedo dar cuidando los datos personales son diferentes al enfoque de la seguridad de la información en general, y eso hay que tomarlo en cuenta. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el análisis del alcance del tratamiento respectivo, de las soluciones tecnológicas que se utilicen para ello y de los requerimientos de aseguramiento debe realizarse caso por caso, tomando en cuenta factores contextuales del tratamiento y de las obligaciones de las diferentes entidades, así como elementos que puedan influir en él. Sin olvidar, por supuesto, que no por ser instituciones públicas son iguales, tienen los mismos fines, ni deben cumplir los mismos objetivos con respecto a los datos personales. Tampoco se puede pretender en virtud de esto que todas apliquen las mismas medidas o controles de seguridad, las cuales deberían ser diseñadas a la medida y necesidades de los riesgos existentes. Y bueno, esa es mi participación. Creo que hablé muchísimo, pero no sé si hay tiempo ya para preguntas. Espero que les haya gustado y quedo micrófonos abiertos para que me hagan cualquier consulta. Igual, si no pueden hacerme cualquier consulta por falta de tiempo o lo que quieran, estoy disponible para ustedes y ahí están mis datos para que me puedan escribir también o se los paso. Muchas gracias, Sandra. No sé si, como dijo, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Muy buenos días. Buenos días. Felicitaciones por la exposición, muy explicativa, muy aclarativa, todos los conceptos. Nosotros ya pasamos la web 1, ahora estamos en la web 2 y ya estamos entrando a la web 3. Ahorita tenemos problemas, yo quería hablar con las personas que están encargadas, ya que no está Daniel, de la GAE, respecto a la plataforma que están utilizando. Yo utilizo VPN para protección de mis datos. La plataforma esta, la vez pasada, me dijo, usted va a ingresar sin VPN. Entonces, la opción es, quería entrar, no me dejaron entrar, tenía que entrar sin VPN. El día de hoy me dijeron, mire, nosotros vamos a poner... ¿Sí me escuchan? Sí. No mucho. Ustedes no han escuchado lo que hablamos. Ahí está, ahorita sí. No, de que sí, de que le pidieron VPN, pero ahorita no sé si le volvieron a pedir o no.
No, ahorita me pusieron dos opciones. Entrar a la reunión, pero tenía que dejar mis datos para que fueran ellos copiados por ellos o rechazarlo. Rechacé la opción y me negaron el ingreso a la actividad. Volví a intentar, tuve que darles permiso al acceso a mis datos personales y todo el asunto para que yo pudiera estar presente en esta reunión. Me parece que las personas responsables de GAE deben saber cómo está trabajando la plataforma que están utilizando, que no está haciendo correctamente lo que se quiere. Lo único que ellos tienen que hacer es transmitir la información que se está dando de las conferencias sin estar impidiendo ni estar pidiendo datos personales de nosotros los que somos los que estamos aprendiendo en GAE, que hace un gran esfuerzo para la capacitación de nosotros las personas que estamos muy agradecidos con la GAE. Lo que sí yo le sugería a Daniel la vez pasada es que ya no siguiera con esta plataforma, porque no es confiable. Es como trabajar con Instagram, que uno le dice no les doy acceso a mis fotografías, no les doy acceso a mis datos personales, igual que el Facebook. Y cuando uno siente, ya tienen ellos, si uno rechaza, ya tienen ellos acceso a sus datos personales, contactos, fotografías y demás. Ya pronto entraremos a la web 3 y todo eso estará prohibido y ya no serán los dueños de las empresas estas las que decidan, y nosotros también podemos decidir. Entonces yo sí quiero que GAE investigue por qué la plataforma, los dueños de la plataforma están haciendo este tipo de abuso, pidiendo los datos personales y sensibles de las personas que nosotros estamos entrando en la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos, lo vamos a tomar en cuenta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario. Si no, yo creo que podríamos cerrar, y si no, ahí quedan mis datos para que me hagan cualquier pregunta. Y a la orden. Muchas gracias Sandra, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Solo les recuerdo llenar el formulario de asistencia y les deseo felices fiestas a todos y nos vemos en enero. Feliz día. Igual, que estén muy bien. Muchísimas gracias por permitirme participar. Gracias. Buen día. Hasta luego, igual.